Bien, muchachos, ya estamos de regreso. Pasamos a otro caso de otras formas. Este tipo de ejercicio también se ha presentado en examen de admisión, por supuesto que con menor frecuencia con lo antes explicado. Se trata de lo siguiente. Dice, relacione cada término con su respectivo sinónimo. Nos dan dos columnas. Cada palabra de esta primera columna tiene su sinónimo en la otra, pero están en desorden. Vamos a ver. Adelántame la respuesta. Observa, observa, observa. Te voy a dar 4 segundos para que relaciones. Vamos, confío en ti. Vamos ahí. Muy bien. Ajá. Vamos a ver, muchachos. El primer término, mutismo. Mutismo es la acción de guardar silencio, ya sea voluntario o impuesto. Por ejemplo, decimos así: mientras el profesor explicaba su clase, los alumnos permanecían en mutismo. ¿Ah? Quiere decir silencio total, ¿verdad? En este caso, voluntario por la atención a la clase. Ese es el mutismo. Por lo tanto, aquí el primer término lo asociamos con la letra C. Este sería el primer par relacionado. 1C. Vamos al 2. Vamos a ver qué nos dice el segundo término. Encontramos la palabra sapiencia. Tú habrás escuchado hablar del famoso Homo sapiens, ¿verdad o no? De allí viene el término, del latín sapiens, que significa sabiduría. Sapiencia es el alto grado del conocimiento. Ustedes, por ejemplo, están ya en pos, ¿no? Están en ciernes para llegar a alcanzar esta meta, que sería pues la sapiencia, el conocimiento en alto grado. Si eso es la sapiencia, entonces lo asocio con sabiduría, ¿verdad? Entonces, el número 2 sería con la letra D. Y vamos completando nuestra secuencia que nos pide este ejercicio. Número 3. El término colofón. Colofón se refiere a aquel escrito que aparece en la parte última de los libros. En este escrito, que va al centro de página, este escrito señala el lugar de impresión de este texto, ¿no? Dice, este libro fue impreso en los talleres gráficos El Inca, y nos da la dirección de ese taller. Ese es el colofón. Como va en la parte final, entonces se acostumbra a señalar al término, a la finalización de un proceso, se le llama colofón. ¿Estamos? Por ejemplo, decimos, ¿no? Después de asistir a un concierto, expresamos lo siguiente, ¿no? Me agradó mucho el colofón del concierto, la parte final, la parte de despedida. Muy bien, entonces, entendiendo lo que es colofón, recuerda que esto viene del término cola, ajá, colofón lo asociamos con la letra A, sería 3A. Y nos quedaría por descarte 4B. Muy bien. Recuerda la pedantería. ¿Qué es la pedantería? Es la vanidad o la arrogancia de hacer alarde de erudición, hacer alarde de conocimiento, ya poseyéndolo o no. Esa es la pedantería. Hay personas que alcanzan alto nivel en su formación intelectual y se envanecen, ¿verdad? Y miran a los demás con mucha soberbia o por encima del hombro. Esa es la pedantería. Repito, esa sabiduría, ese conocimiento, ese grado de conocimiento puede ser real o que él asuma que lo tiene, ¿no? Y en ese caso pues sería muy censurable. Bien, esta es la secuencia entonces que sería la respuesta a esta modalidad de ejercicio, relacionando sinónimos, ¿verdad? O palabras, perdón, con sus sinónimos respectivos. Muy bien. Pasamos a un tercer caso, a una tercera forma. Dice así, a ver, ¿qué alternativa presenta solo, exclusivamente sinónimos? Nos ponen 5 alternativas, en este caso 3. Nos ponen 3 o puede ser 4 palabras, o a lo mejor 5, si nos quieren complicar un poquito más el trabajo. Muy bien. Tenemos, a ver, concéntrate, 3 segundos, marca tu respuesta.
Bien, bien, vamos a ver si coincidimos. El término doblez, doblez es la acción de doblar, ¿verdad? Lo que hacemos muchas veces con ciertos papeles, ¿verdad? O ciertas telas, doblez, ¿ah? La acción de doblar. Pero en cuanto a la actitud humana, se le llama doblez al fingimiento, ¿no? Al fingimiento de emociones o sentimientos que uno no experimenta. Por lo tanto, lo asocio con hipocresía. Estos dos términos son sinónimos. Muy bien, vamos a ver si el tercero cumple. Insolencia. Bueno, esta palabra nos damos cuenta que no es acorde a las anteriores, porque insolencia es un acto grosero. Es un acto grosero. ¿Cómo se conforma esta palabra insolencia? El prefijo in, que significa no, y la palabra solencia, que viene de soler, y soler es lo que se acostumbra, lo que se estila. Muchas veces de repente te habrán dicho, ¿no? No voy a aceptar tus insolencias. En otras palabras, no voy a aceptar actitudes que no son normales en ti, ¿verdad? Esa es la insolencia. Por lo tanto, es la desvergüenza o grosería y no se asocia con el fingimiento de actitudes o sentimientos que no se poseen. Por lo tanto, la A no será respuesta. La alternativa B, copioso, viene del término copia. ¿Y qué significa copia, profesor? Aparte de la imitación, el calco, el remedo. Copia significa abundancia. Copia, abundancia. Por lo tanto, copioso significa abundante. Copioso, abundante. Llovió de modo copioso, abundante. Exuberante significa abundante, significa bastante, significa pues harto, exuberante. Entonces ya lo asociamos con el tercer término. Por lo tanto, esta me parece que es la respuesta que estamos buscando. Vamos a evaluar siempre es necesario pues revisar las alternativas. Todas. En la C, tesón. Tesón se refiere al empeño o persistencia en un propósito. Tesón, ustedes tienen que estudiar con tesón. Sinónimo de constancia, sí, cierto, pero prepotencia no. Prepotencia, pues la imposición de la fuerza, ¿no? En señal de abuso. Por lo tanto, esta palabra rompe la secuencia. Ahora sí, estamos ciertos en la respuesta. Alternativa B. Eso es lo que nos pedían. ¿Qué alternativa presenta solo sinónimos? Eso lo encontramos, esa petición la satisface la alternativa B. Copioso, exuberante, bastante. Bien, muchachos, pasamos a una cuarta manera, ¿verdad?, de proponer también preguntas de sinónimos. Esta modalidad que ha venido en examen de admisión, no debes confundirla con la anterior. ¿Por qué? Porque muchos confían en que te van a preguntar la alternativa que presenta sinónimos. Y en este caso te están preguntando por la que no presenta solo sinónimos. Abre bien los ojos, no caigas. Vamos a ver. 3 segundos. Anímate. ¿Qué responderías de ser pregunta de examen de admisión? Bien, muchachos, ya está. Ahora sí, vamos a ver qué has respondido. Confío en que sea la correcta. Tenemos el término amedrentar. Amedrentar significa pues infundir miedo a otra persona, ¿correcto? Dice, tu tamaño no me amedrenta, tu dinero, no, tu poder no me... Acobardar, intimidar. Por lo tanto, muchachos, los 3 términos guardan relación de sinonimia. No es la respuesta, te están pidiendo la que no presenta esa relación en sus 3 posibilidades, ¿no? Alternativa B, discriminar. Discriminar significa pues diferenciar, marcar diferencia, o en otros contextos también significa separar, apartar a una persona por sus creencias, por su color de piel, etcétera, etcétera. Discriminar, ¿no? De viene la expresión conocida en todo el mundo, discriminación racial, ¿no? Discriminación, no a la discriminación. Sinónimo de discriminar en este caso será excluir y marginar. Por lo tanto, como son sinónimos, no satisface la respuesta, no contesta la pregunta. Bien, ya estás inclinándote. Ah, correcto, sí habíamos coincidido, ¿no? O coincidimos acá. Expirar, morir, fallecer. Profesor, pero es lo mismo. Yo he escuchado que expiró en sus brazos. Sí, pero expiró con X y aquí está con S. Aquí hay una situación de paronimia. Si estuviera con X, significaría morir, fallecer.
pero está con S. ¿Qué significa cuando está con S? Expirar significa expulsar el aire contenido en los pulmones, que es distinto al expirar con X. Muy bien, sé que lo identificaste de esa manera, por lo tanto, esta es la respuesta que nos piden. La que no presenta solo sinónimos, ¿correcto? En este caso hay dos palabras que cumplen, pero la primera no. Esta viene a ser la respuesta. Ten mucho cuidado, no vayas a caer en este tipo de errores. Muy bien, listos. Bien, muchachos, ahora sí, vamos a entrar a la sinonimia contextual. La lingüística moderna dice lo siguiente: las palabras deben utilizarse dentro de contextos, obviamente que eso es cierto. Entonces, es lo que se recomienda en la actualidad. Y esta forma de preguntar sobre la sinonimia viene en todos los exámenes de admisión de las diversas universidades del país. Estamos, y tú debes saber que no solamente es una forma de evaluación en el Perú, esto no es nuestro, no es propio nuestro. Lo empleamos, sí, pero no nació en el Perú. Esto viene pues de corrientes pedagógicas europeas y norteamericanas que llegó a nuestra patria en la década de los 70 del siglo pasado, ¿ya? Esta modalidad de pregunta, insisto, viene en todos los exámenes de admisión, en la parte de comprensión de lectura. Pero también viene en algunas universidades así como se presenta, tal cual. Sinónimo contextual, y vienen oraciones donde se subraya una palabra y te piden descubrir o marcar el sinónimo, ¿correcto? Aquella palabra que exprese el mismo significado, en todo caso muy parecido. ¿Dónde proponen este tipo de preguntas? Así, de esta modalidad, de esta forma. En el examen de admisión de la Universidad Cayetano Heredia, en la Universidad Agraria La Molina, se acostumbra, Villarreal en algunos momentos, proponer así, tal cual usted lo observa en esta pizarra. Muy bien, vamos a leer contigo cada oración y explicar cuál sería el sinónimo oportuno. Dice: Manuel González Prada fue un escritor mordaz, ¿verdad? Esta pregunta es muy importante porque exige no solamente que leas el contexto y te aventures. No. Esta pregunta es importante porque exige que conozcas algo de quién fue Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada fue un gran intelectual, nacido a las finales del siglo XIX y existió pues hasta las primeras décadas del siglo XX. Fue un gran intelectual que trató de recuperar o dotar, ¿no?, de moral a este pueblo tan venido a menos después de la guerra con Chile, ¿verdad? Fue un gran crítico de la generación que no supo defender nuestra tierra con decencia, y nos referimos pues a los gobernantes. Ellos no estuvieron a la altura de las circunstancias y abandonaron el barco y dejaron pues a la patria sojuzgada, ¿no?, ante el poder chileno. Entonces él lo que busca es recuperar a la nación y critica agriamente, critica pues a los políticos de entonces, a la intelectualidad de entonces, que en vez de buscar, de recobrar el honor, lo único que se dedicaron fue a saquear a la patria, ¿no? Ese fue el intelectual Manuel González Prada. Y muy ácido en sus comentarios y expresiones. Tú recordarás que una de sus obras, tituladas Páginas Libres, ¿no?, en esa gran obra, él expresa ideas como la siguiente. Dice: el Perú es un organismo enfermo, dice Manuel González Prada, donde se le pone el dedo, brota pus. Esta es una expresión un poco fuerte, pero ¿qué cosa refleja? Refleja pues la corrupción de aquel momento. Y esta expresión fue pronunciada hace más de un siglo fue pronunciada. Y hoy en día cobra actualidad
¿no? Cobra vigencia esa frase, lo cual significa que no se avanzó mucho, no se avanzó mucho, ¿no? Conocemos el caso pues de los presidentes que hemos tenido, todos, muchos de ellos en la cárcel, otros con la muerte quieren escapar, ¿no? A la cárcel, etcétera, etcétera. Los políticos, cómo son de corruptos, están desenmascarándose en muchos casos de corrupción. Los periodistas, muchos de ellos venden su pluma, ¿verdad? Por solapar, por unos miles de dólares, solapan la corrupción. Entonces, muchachos, esto es muy importante que lo sepas, porque en tus hombros recae un gran compromiso de recuperar y hacer que esta patria sea más noble, una patria más justa, una patria más decente, ¿no? Uno de ellos que luchó contra ello, insisto, Manuel González Prada, ¿no? Otra frase expresada por él, tú la habrás escuchado: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Algunos dirán, profesor, ¿y mi abuelito? No, te equivocas, porque cuando él explica, en el diario El Comercio, él explica esta frase. Cuando dice los viejos a la tumba, no se refiere a la edad, ni los jóvenes tampoco se refiere a la edad. ¿Quiénes son los viejos para Manuel González Prada? Son los que ya mencioné, los corruptos, los traidores, los conspiradores, ¿verdad? Ellos son los viejos que deben estar en la tumba. Y los jóvenes, la otra parte, ¿no? Los nobles, los de buen corazón, los que buscan el desarrollo de la nación, ellos son los jóvenes. Bien, muchachos. Proseguimos entonces. Por lo expresado, por lo explicado, Manuel González Prada fue un escritor mordaz. Quiere decir que fue un escritor, pues, incisivo, un escritor sarcástico, ¿correcto? Fue un escritor, pues, muy ácido en sus críticas. Entonces, sinónimo de mordaz, vamos a anotar acá, sarcástico. Interesante ejercicio. Pasamos al siguiente, número 16. Dice, la tenue luz de la habitación dificultaba nuestra visibilidad. A ver, muchachos, dice, dificultaba nuestra visibilidad. Tú entiendes que para poder ver con claridad necesitamos justamente luz, y es lo que le faltaba a esta habitación. Entonces, esa luz, ¿cómo sería para que la visualidad esté dificultada, o la visibilidad esté dificultada? Esa luz era muy baja, como se dice, ¿no? Sinónimo de tenue será, pues, débil. La débil luz dificultaba nuestra visión. Ejercicio 17 dice, los obreros estaban disconformes con el irrisorio aumento. Obreros, trabajadores, disconformes. Entonces, este término expresará algo bueno. Si están disconformes con él, entonces expresará algo bueno o malo. Claro, expresará algo negativo. Los obreros, ¿verdad?, tienen familia que mantener y exigen, ¿verdad?, mediante luchas, huelgas, exigen pues que se le incremente su salario. Pero el aumento que les han dado es irrisorio, y eso ha generado disconformidad en ellos. Por lo tanto, irrisorio significa aquello que es muy poco, que es muy insignificante. Y lejos de satisfacer pues su demanda, lo que genera ese aumento llama a la burla, a la risa, porque de ahí viene el término irrisorio, de risa. ¿Estamos? Grave bien esa palabra, irrisorio, insignificante. Pasamos al ejercicio 18. De ejercicio 18 dice, a pesar del fuerte sismo, José se mantuvo impertérrito. Bien, esta expresión, observa muchacho, a pesar es una expresión que expresa, que manifiesta oposición. Si tenemos acá un fuerte sismo, lo que genera el sismo es pánico, temor. Pero dice, como está el conector adversativo, entonces, acá esto de aquí tiene que expresar lo opuesto al temor, ¿no? Un hecho positivo tiene que ser. ¿Qué significa impertérrito? Esta expresión se conforma así. Prefijo im es no. Per significa pues colmado de, y térrito significa terror. Si yo entiendo pertérrito, cosa que no existe así realmente en esa forma en el castellano, pero si lo analizo de esa manera, pertérrito será colmado o lleno de terror. Y al anteponerle el prefijo in, es que no experimenta o que no tiene, no está lleno de esa emoción, no está lleno de terror. Sinónimo entonces, impertérrito significa sereno. A pesar del fuerte sismo,
José se mantuvo sereno. Pasamos al ejercicio 19, dice, la profusa lluvia inundó las casas de la ciudad. Para que la lluvia pueda inundar, ¿qué entendemos? ¿La intensidad fue mayor o menor? La intensidad fue mayor, por lo tanto, profuso significa pues abundante. Abundante, copioso, abundante. La profusa, la abundante lluvia inundó las calles de la ciudad. Muy bien. Ejercicio 20 dice, en los polos algunos organismos toleran temperaturas álgidas. Si nos dice polos, sabemos que los polos son lugares extremos del planeta que se caracterizan por su elevada frialdad. Entonces, a eso es lo que se refiere álgidas. Álgida significa muy frías, demasiado frías. Tú sabes que en los polos las temperaturas llegan aproximadamente a menos 70, menos 80 grados centígrados. Estamos. Por lo tanto, álgidas significará heladas, 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 heladas. 21 dice, Luis no tiene la certidumbre de sus respuestas. A veces, no sé si te habrá ocurrido, tú marcas las respuestas a tus ejercicios y no sabes si realmente son las correctas. Tú supones, de repente marcas y rezas, Señor, por favor que sea, ¿no? Y a las finales del examen comparas con tu compañero, ¿qué ha respondido? ¿Qué? Bueno, sí, pero no sé si estará bien. Eso es, no tiene la certidumbre, o sea, no tiene la seguridad, no tiene la certeza de lo que ha respondido. Muy bien. Pasamos al ejercicio 22, dice, los niños cortaban el papel con tijeras romas. Si está hablando de los niños y habla de tijeras, las tijeras comunes, las que nosotros manejamos son tijeras pues que tienen mucho filo y tienen gran punta en sus terminaciones. Pero como son niños no pueden exponerse a ese peligro, justamente para ellos se han fabricado tijeras que carecen de filo y que carecen de punta. Eso significa romas. Sinónimo de romas será en este caso obtusas. Obtusas. Profesores, ¿qué significa obtusas? Sin filo, sin punta. Eso significa obtusas. Muy bien. Ejercicio 23 dice, fue premiado por su descollante participación en el concurso de matemáticas. Jóvenes, acá, contexto. Si fue premiado, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? Claro, lo hizo bien. Eso es descollante. Descollante significa sobresaliente. En este caso, destacada. Sobresaliente, destacada. Sobresaliente, destacada. Pregunta 24. En un momento de flaqueza se dejó convencer. Quiere decir que en otros momentos no lo lograban convencer porque era una persona de pensamiento propio, de decisión personal, pero en un momento de flaqueza ocurrió. Entonces, ese término flaqueza me da a entender algo negativo, que permitió que otros impusieran, ¿verdad?, su propósito ante él. Por lo tanto, flaqueza, yo deduzco que significa debilidad, en un momento de debilidad. Debilidad. Muy bien. Pregunta 25. El dantesco incendio devoró el gran hotel turístico. Mira, ¿de qué está hablando? Mira, tamaña construcción, tamaña edificación, gran. Apócope grande hotel. Muy bien. Imagínate cómo se habrá visto esa escena. El término dantesco proviene pues de el famoso Dante Alighieri, ¿no? Usted habrá leído la Divina Comedia. Dante pues a través de su obra nos narra el tránsito por los 9 círculos del purgatorio, del infierno, ¿verdad? Y la redacción de esas escenas en el lector generan pues conmoción, generan terror. Eso es dantesco, horroroso, horripilante, espeluznante, ¿ya? Terrible. Eso es dantesco,
horrible, sobrecogedor. Muy bien. 26. Beatriz está exultante, pues logró ingresar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tu próxima casa de estudio. Si logró ingresar, entonces, ¿cómo estará? ¿Triste? No creo. ¿Cómo estará? No, estará muy contenta, estará muy feliz de haber alcanzado su objetivo. Eso es, exultante significa pues muy satisfecha, muy contenta, está feliz, feliz, eso es, muy bien. Y para terminar, el ejercicio 27, los alumnos pasaron una tarde muy amena durante la excursión. Muy bien, tú en carne propia habrás vivido pues estas experiencias. Para aniversario, nuestro colegio Saco Oliveros programa muchas actividades, entre ellas pues paseos, excursiones. Y yo veo sus caras cuando regresan de ellas, irradian mucha felicidad. Eso es, los alumnos pasaron una tarde amena, significa una tarde agradable, una tarde divertida, una tarde muy entretenida. Bien, vamos a colocar acá, muchachos, 27 para terminar con esta práctica de sinónimos. Amena, divertida, divertida. Bien, muchachitos. Hemos practicado, ¿verdad? Mostrando las diversas modalidades que en el examen de admisión se plantean ejercicios respecto de este hermoso tema, los sinónimos. Espero que haya sido pues de su completo agrado. Cualquier comentario, háganmelo saber, háganmelo llegar. Cualquier duda, estaré atento para satisfacer sus inquietudes. Bueno, nos vemos en un próximo video con el tema número 2 de nuestro sílabo escolar. Muchas gracias.